Por cierto, no he visto Zelda 211, Pues pero muy mal hecho. no he encontrado a nadie que me hable mal de ella y he hablado con mucha gente, ¿eh? Hombre, yo creo que es una película importante, es una de las Te hablo del boca a oreja, ¿eh? Ya Sí, dejando aparte las críticas, yo ¿eh? creo que es una de las películas importantes españolas del Bueno, la año. veré, también te lo digo, ¿eh? No la he visto porque no he tenido tiempo, pero la veré. Vete a verla porque yo creo que te gustará, te sorprenderá y es una gran película que a mí me gustaría pensar que va a servir de alguna manera para terminar con la dichosa la muletilla esa de cine español como género peyorativo. O Sí, te he sea, leído que no te gusta mucho eso no, de es que cine no, español, ¿no? no, porque me parece injusto, porque yo creo que no hay ninguna cinematografía mundial que produzca 5 ni 3 obras maestras al año. O sea, nosotros nos tragamos unas castañas americanas que nos meten a base Claro, pero como son claro, americanas, nos meten a base de publicidad y de control de la distribución. Entonces yo lo que creo, y creo que Zelda sirve para reivindicar eso, es que lo que existe es el bueno y el mal cine. Buen cine y mal cine. Y Zelda es muy buen cine. Es un thriller que funciona perfectamente. Los americanos lo hubieran hecho con 10 veces más de presupuesto y no hubiera quedado mejor. Lo mío lo hubiera hecho Benicio del Toro, supongo. Pero es muy buen cine. bueno, tú has trabajado con él también, ¿no? Sí, pues trabajé con él en Sí, Guerrilla. Guerrilla, ¿eh? Sí, es un gran tipo, Benicio. Y el muy buen cine es un thriller que pues, funciona perfectamente como thriller, pero luego además tiene una lectura posterior que habla de cosas muy serias, que habla de la relación individuo-razón de Estado, que es muy interesante. Te lo prometo, la iré a ver pronto. Muy bien. Una cosa más, me lo pide una de las productoras del programa. La segunda temporada de ¿Hay alguien ahí? ¿Para cuándo? Te seré sincero, ni idea. Ni idea. No, pues para enero, para enero. En enero ¿Sí? ¿Le volvemos puedo a decir que cuatro. esté tranquila que para Que esté enero, ¿eh? tranquila o intranquila, porque es una serie que da mucho susto y que en enero volveremos con Hay alguien ahí. Alacrán enamorado, de todos los mensajes del libro me quedo con uno, se lo dice Carlomonte a Julián, los espejos no están para mirarse, están para verse. Carlos Bardem, un placer, molta sort en el llibre i en la vida, que vagi bé. Moltes gràcies.